Sí, nuevamente expreso mi saludo a todos los presentes en esta noche de hoy, 18 de octubre del año 2022, eh, agradeciendo a la organización, al Club de Abogados Gaceta Gubernamental por la gentil invitación para poder dictar este curso de arbitraje en contrataciones del Estado, que el temario ha sido estructurado atendiendo a los tópicos más relevantes de carácter necesario que ustedes deben conocer sobre esta rica y apasionante materia del derecho a arbitraje en contrataciones con el Estado. Bien, sobre este particular, el día de hoy nos toca conocer lo que corresponde a los fundamentos del arbitraje de las contrataciones del Estado. Cuando nosotros involucramos dentro de la orbe o esfera del derecho al arbitraje, debemos ubicar al arbitraje como un mecanismo de solución de una controversia y en particular al manifestar que el mecanismo de solución de controversias corresponde a un arbitraje en contrataciones del Estado, corresponderá a la posible solución a la que puedan arribar dos partes contractuales, al menos. Por un lado, tenemos a la entidad del Estado y por otro lado, al contratista. Entidad del Estado y contratista, que son los que suscriben un negocio jurídico llamado contrato de la administración pública para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y bajo esta medida se erige el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de un conflicto suscitado en el devenir, en el desarrollo de la ejecución del contrato suscrito entre la entidad estatal y el contratista. Entidad estatal que puede ser una de las casi 4.000 con las que cuenta la Administración Pública del Estado peruano, y por otro lado, el proveedor privado llamado contratista. Así se llama el contratista, ¿verdad? Una vez que firma el contrato administrativo con la entidad. Y nosotros, fíjense, al referirnos a los fundamentos que constituyen el arbitraje en contrataciones del Estado, tenemos que, primero que todo, situarnos en la existencia de un conflicto. ¿Por qué? Porque para que haya arbitraje como consecuencia, previamente, de manera antelada, como causal, tiene que haber habido un conflicto, una controversia, vuelvo a repetir, suscitada entre una entidad de la administración pública y el proveedor privado llamado contratista. Entonces, ante esta controversia o conflicto, es que surge la necesidad que esta controversia o conflicto sea solucionada, y en razón de ello, es allí donde, acto seguido, uno de los mecanismos para poder solucionar esa controversia lo será el arbitraje. Y ante ello, debemos indicar que este conflicto que surge entre la entidad del Estado peruano y el proveedor contratista, como todo conflicto, constituye una realidad y es natural en la relación interpersonal.
En este caso, se da lo que se denomina la existencia de intereses contrapuestos. ¿Por qué? Porque en la relación entre dos partes, o al menos dos partes, porque hay contratos donde pueden haber más de dos partes contractuales, pero nos situamos según lo que dice el régimen general de la contratación pública, donde existen dos partes contractuales, siempre va a haber las expectativas, los intereses particulares que por un lado tendrá la entidad de la administración pública y por otro lado el contratista. Cada uno de ellos pues tendrá intereses particulares. Es por eso que se dice que habrá contraposición o habrá sigilo o cautela de los propios intereses particulares referidos a los que persigue la entidad de la administración pública versus el que persigue el contratista. Ambos son contrapuestos, no son los mismos. Así, la entidad perseguirá aquel interés que corresponde a la satisfacción de sus fines o metas institucionales con la contratación pública contratada con el contratista, mientras que el contratista buscará con la prestación que éste realiza, acto seguido, que la entidad de la administración pública cumpla una de sus obligaciones esenciales, que es el pago. ¿Sí? Entonces, con esto se produce ante la necesaria relación existente, y digo necesaria porque así lo es, una vez que se firma un contrato en la administración pública, hay una convivencia contractual entre un contratista con una entidad de la administración pública, cada una tiene sus propios intereses particulares, por eso es que son contrapuestos, y también sobre el particular, esto se hace necesario, porque con los intereses particulares de cada uno de ellos, ¿no? Se tiene que dar paso a paso el desarrollo de la ejecución de un contrato. Entonces, esa propia necesidad de convivencia entre un contratista con la entidad hace también que de manera antelada, de manera planificada, existan herramientas para que se solucionen los conflictos que pudiesen existir en el decurso, en el devenir, en el desarrollo de una ejecución de un contrato entre un contratista y la entidad del Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de mecanismos de solución de conflictos existen entonces? Fíjense, entre los propios contendientes habrá la negociación, o en otros casos conocido como trato directo entre la entidad de la administración pública y el contratista. Es un acto de dos partes, sin intervención de nadie más, donde ellos buscarán incentivar sus propios mecanismos de poder arribar a una satisfacción ante un conflicto suscitado entre ellos. Entonces, en esta negociación puede haber la posibilidad de que uno de ellos se imponga, ¿verdad? Inclusive imponerse involucrando mayor uso de fuerza. Puede darse esa oportunidad u ocasión en este tipo de acto llamado negociación. Y también en esta solución de conflictos ante la controversia originada entre
dos partes, surge la intervención de terceros. Intervención de terceros que en algunos casos se denominó patriarca, jefe de grupo u otros. Tercero que intervenía para poder dar solución al conflicto suscitado, originado entre dos partes. Es por este motivo que una vez que surge el Estado y surge el derecho, una muestra clara de un tercero para que solucione un conflicto es el magistrado, es un juez que adopta el poder como ficción jurídica que le otorga el Estado para poder administrar justicia. Y así podemos seguir nosotros mencionando en el decurso de la historia cómo es que han suscitado las controversias o conflictos entre dos o más partes y de qué manera estos han solucionado dichos conflictos, las partes intervinientes en un contractual, sea por propio mérito de ellos, por negociación, donde incluso una de ellas podía haber impuesto su poder, impuesto su fuerza, como también sea que aquel conflicto entre dos partes era solucionado por un tercero, ¿verdad? En el derecho moderno, esta solución de conflictos está en buena medida, no de manera absoluta, pero sí en buena medida, conferida al Poder Judicial. Poder Judicial que se encarga de ejercer la función jurisdiccional de administración de justicia. ¿De acuerdo? Y es por eso que existen tribunales para cada grupo social, para cada comunidad, y dentro de ellos jueces que deciden las diferencias que existen entre dos partes o más. Entonces, en el tema de la administración de justicia, ya aterrizando la figura que pretendemos demostrar, tenemos una realidad social y tenemos retos ante aquella realidad social que uno puede vivificar. Realidad social que se puede escribir en el aumento de la conflictividad, en el crecimiento demográfico de la población, en las nuevas modalidades contractuales, la existencia cada vez más de conflictos de mayor complejidad y la necesidad de poder tener soluciones más rápidas y eficientes. Entonces, esta realidad social tiene retos, ¿verdad? Retos de poder tener éxito ante la congestión procesal por la cantidad de conflictos que puedan suscitar entre dos partes, así como también el reto que significa la capacidad de gestionar aquella carga procesal. El reto que también implica tener la suficiente destreza, planificación y capacidad para ser diligente y célere en la resolución de conflictos, y ello involucra un grado de especialización y que haya legitimidad también en las resoluciones que emite el juzgador.
y eso implica grados de eficiencia suficientes. Ante una realidad social, existen necesariamente retos que se tienen que cumplir para que se superen y satisfagan las expectativas que las partes intervinientes de un conflicto esperan de quien administra justicia. Entonces, ¿de qué manera o cuáles son aquellos mecanismos alternativos de solución de conflictos existentes? Fíjense acá, les estoy dando yo 5 formas de mecanismos alternativos de solución de conflictos o mecanismos MARC, como se les llama en el derecho, que son los que existen. Tenemos a la conciliación, a la mediación, al arbitraje, la opinión de expertos y la Junta de Resolución de Disputas o Dispute Board, como se llama en idioma inglés. 5 mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de los que se encuentra el arbitraje. La conciliación sí existe o ha sido introducida en el derecho peruano como un mecanismo de solucionar un conflicto existente entre una entidad del Estado y un contratista privado. Y es que así está incorporado en nuestra legislación, en nuestro derecho positivo peruano, estrictamente en el derecho de la contratación pública del Perú, en donde la conciliación se erige como una de los 3 mecanismos de solución de controversias a los que obviamente puede arribar 2 partes contractuales, ¿verdad? La entidad del Estado y el contratista. La conciliación involucra el impulso que una de las partes contractuales hace ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y sobre la cual, una vez que la solicitud de conciliación es incorporada ante el centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este notifica o invita a la otra parte. Acto seguido, se produce una audiencia de conciliación bajo el marco de lo que establece la ley y reglamento de contrataciones del Estado, con aplicación supletoria de la ley de conciliación que existe en el Perú. Y si las partes arriban a un acuerdo, a verificación del conciliador, acto seguido se arriba a un acuerdo satisfactorio vía acta de conciliación con acuerdo satisfactorio. Si así ocurre como se les está comentando, es que se dice que habrá un resultado eficiente y eficaz, habrá un acuerdo conciliatorio entre 2 partes contractuales y de esta manera el conflicto que estos pueden tener o hayan podido suscitar se extinguió. La conciliación como tal implica que ésta tenga validez tal cual lo fuera una resolución del Poder Judicial, tal cual lo fuera una decisión del juzgador del fuero común, del Poder Judicial. Así lo dice la norma. La mediación, que también es un mecanismo alternativo de solución de conflicto MARC, no existe en el derecho positivo peruano como una alternativa o herramienta de solución de un conflicto
derivado o existente este conflicto sobre un contrato de administración pública suscrito entre un contratista con una entidad del Estado. La mediación para nuestro país es aplicada en algunos casos para los supuestos de derecho privado, pero no para el derecho público en estricto y en particular para lo que corresponde a un conflicto originado entre una entidad del Estado y un contratista que han suscrito un contrato de administración pública. La mediación es utilizada en el derecho de otros sistemas jurídicos de otros países, ¿no? Preferentemente el anglosajón, pero no en el Perú. En el Perú, vuelvo a repetir, es utilizado en algunos casos para la solución de conflictos de contratos suscritos, pero en derecho privado, no en derecho público. El arbitraje, como tal, sí constituye un mecanismo alternativo de solución de conflicto en el derecho público, específicamente en las contrataciones del Estado, que es lo que estamos estudiando en este momento. Y como tal, ante aquella contingencia o controversia, conflicto originado entre un contratista y una entidad, será un tercero imparcial e independiente llamado árbitro, que puede ser un árbitro único o un tribunal arbitral colegiado, ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos casos, será el que decida o emita su pronunciamiento a través de un laudo arbitral. Laudo arbitral que también tiene la calidad o el mérito de una sentencia como tal. La opinión de expertos que como figura jurídica de mecanismo alternativo de solución de un conflicto no está configurada o incorporada como mecanismo alternativo tal en el derecho de la contratación pública del Perú. Existe sí esta figura jurídica implicada en aquellos contratos de derecho privado, pero no de derecho público. Y la Junta de Resolución de Disputas, que constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sí en el derecho de la contratación pública existe, pero solamente para los objetos contractuales de obras, más no en bienes y en el objeto contractual servicios, bien sea servicios generales, servicios de consultoría o servicios de consultoría de obra. Solamente la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo de solución de conflictos para el objeto contractual obras en el derecho administrativo de la contratación pública del Perú. ¿Qué involucra o qué implica esta Junta de Resolución de Disputas? La existencia de un cuerpo llamado adjudicador o adjudicadores colegiados, sobre los cuales estos, al tener una calidad técnica sobre lo que corresponde a la ejecución de un proyecto de obra, emiten sus pronunciamientos, y estos son de carácter vinculante para el desarrollo de la ejecución de contrato y sobre el cual las partes deben darle fiel cumplimiento. ¿Sí? A diferencia del arbitraje, donde se produce el conflicto y luego de producido el conflicto se incentiva o impulsa el proceso arbitral ante un árbitro único o tribunal arbitral. En el caso de la Junta de Resolución de Disputas, este involucra un acompañamiento, un seguimiento técnico al desarrollo de la ejecución
contractual a los efectos que el proyecto de obra se lleve de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Entonces, para el derecho administrativo de la contratación pública, los mecanismos alternativos de solución de conflictos MAR que existen son la conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Celeridad. Involucrada esta celeridad, a diferencia del fuero común, y cuando me refiero a fuero común involucro el Poder Judicial, celeridad en el sentido de que es más rápido, eficacia en el sentido de que por el grado de especificidad o especialización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos existentes en nuestro país para contratos de derecho administrativo, en este caso de la contratación pública, los decisores se hacen más expertos para poder solucionar un conflicto existente entre una entidad de la administración pública y un contratista. Y con ello, obviamente, se dota a el desarrollo de una solución de conflicto de mayor grado de eficacia. Experiencia, la que tienen los decisores, se involucra una solución razonable, existe un grado de confidencialidad de lo que se desarrolla y actúa. Por ejemplo, los procesos arbitrales tienen el carácter confidencial. Cada tipo de conflicto requiere un mecanismo específico de resolución de conflicto, tanto la conciliación como el proceso arbitral o la junta de resolución de disputas tiene un proceso o procedimiento particular, cada uno de ellos por separado, y también existen el aspecto de ahorro de recursos o ventajas económicas, hablando estrictamente en ahorro de lo que significa o involucra en comparación con el fuero común. Esas son las ventajas de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son las limitaciones que puede tener un mecanismo alternativo de resolución de conflictos? Y dentro de ellos ya sabemos el arbitraje. Este se encuentra reservado para conflictos privados. Los actos de la administración solo pueden ser revisados en sede judicial. Existe un interés general involucrado que no puede ser evaluado por un tercero privado. Y la administración emite los siguientes actos, siguiendo el procedimiento legal, motivado y luego de escuchar el interés particular, y sus actos son ejecutorios. Las limitaciones que involucra un mecanismo alternativo de resolución de conflictos existe como, por ejemplo, para aterrizar la figura en lo que corresponde al arbitraje y en estricto sentido el arbitraje en contratación pública, que una vez que un árbitro único o tribunal arbitral emite un laudo arbitral, este laudo arbitral de por sí, como tal, no tiene la suficiente capacidad de poder a nivel de coerción para que sea acatado o cumplido por la parte vencida, y me refiero en específico por la entidad de la administración pública. ¿En razón de qué? En razón a que aquel elemento de poder coercitivo no lo tiene un laudo arbitral.
Y es por ello que cuando se emite un laudo arbitral, donde la parte vencida es una entidad de la administración pública, el vencedor, el demandante, el contratista tiene que recurrir al Poder Judicial, al fuero común, vía ejecución del laudo arbitral. ¿Para qué? Para que el laudo arbitral emitido por un tribunal arbitral sea cumplido a través del Poder Judicial. Poder Judicial o fuero común que sí tiene poder coercitivo como tal. ¿Sí? Entonces, pero eso no involucra que en el caso en particular que yo les estoy comentando, el arbitraje no resulte un mecanismo alternativo de solución de conflicto expectante, eficiente. Claro que lo es. Siendo así, en razón de este arbitraje o a través del arbitraje, las partes voluntariamente eligen a un tercero imparcial en lugar que elijan al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Ante la existencia de un conflicto, una controversia, como lo puede ser en una ejecución de contrato, el plazo, la penalidad, la nulidad del contrato, la resolución de un contrato, un adicional, una reducción de prestación, incumplimiento de pago, entre otros. Ante la existencia de un conflicto, una de aquellas partes, alguna de ellas, puede recurrir ante un tercero imparcial llamado árbitro para que solucione pues el conflicto suscitado y desplaza con ello ir al fuero común. ¿De acuerdo? Entonces, es la parte que activa el proceso arbitral el que voluntariamente decide que sea aquel tercero imparcial árbitro el que emita pronunciamiento vinculante en el seno de un proceso arbitral, pronunciamiento vinculante que se llama laudo arbitral y no el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Siendo así, el impulso de un proceso arbitral involucra también la renuncia al fuero común a los jueces del Poder Judicial. Pero este incentivo o esta decisión voluntaria de la parte contractual de poder ir al arbitraje y no al Poder Judicial es restrictivo, es restringido, porque versa siempre sobre materias patrimoniales, esto es sobre derechos disponibles. Y también para que esto exista, tiene que haber un convenio arbitral, esto es un compromiso arbitral en el contrato suscrito entre la entidad de la administración pública y el contratista. El arbitraje como tal, entonces, existe sí y solo sí sobre su origen de carácter contractual. Tiene que haber un contrato, el contrato tiene que involucrar un convenio arbitral o, como lo dice en las bases estándar en la proforma de contrato, la cláusula en particular, solución de controversias. Y luego de eso, al existir ello, es que hay la posibilidad de que se active esta cláusula de solución de controversias o convenio arbitral y con ello se dé inicio del arbitraje. Entonces,
ya que sabemos cómo es que nace un arbitraje, vale decir, nuevamente acá les indico, tiene que haber, en este caso, un contrato. El contrato tiene que tener una cláusula de convenio arbitral o solución de controversias, y luego de ello se activa esta cláusula a través del proceso arbitral. Ahora vamos a hablar un poquito o un tanto más de lo que es el convenio arbitral. El convenio arbitral, como tal, surge de una relación jurídica contractual o no contractual entre dos partes. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver más adelante qué involucra esto. Existe una relación entre dos partes, ¿sí? Será estrictamente contractual en el caso que el convenio arbitral o llamada cláusula de solución de controversias en un contrato de la administración pública entre un contratista y una entidad, y sea esta cláusula la que sea activada por una de las partes ante el fuero arbitral. Y será no contractual en aquellos casos, pues, donde haya un conflicto, donde haya una controversia entre una entidad y un contratista, pero que no deriva estrictamente de un contrato sobre actos no contractuales. Ya lo vamos a explicar más adelante. Sobre el convenio arbitral, también debemos involucrar que también a este anteriormente se le llamaba cláusula compromisoria. ¿Qué involucraba esta cláusula compromisoria? En este caso, las partes se comprometían a someter al arbitraje los conflictos que pudieran surgir en el futuro entre ellos, sustrayéndolos de la justicia ordinaria. ¿Sí? También existía la figura del convenio preliminar, vale decir, surgido aquel conflicto, las partes debían celebrar el compromiso arbitral. ¿Y qué era el compromiso arbitral? El convenio definitivo que se celebraba en cumplimiento de la cláusula compromisoria. ¿Sí? Hay varios actos ahí, ¿verdad? Una cláusula compromisoria y luego de ello el convenio preliminar y luego de ello el compromiso arbitral. En el derecho romano, por el compromisium, los litigantes escogían al árbiter que dirimía el conflicto y se comprometían a acatar su decisión. Dense cuenta ustedes, esta es una secuencia, lo que se está comentando, de que bajo otras denominaciones, bajo otras figuras anteriormente, ha habido antecedentes claros de lo que corresponde a un convenio arbitral, como hoy lo conocemos en nuestro derecho positivo vigente. ¿Cuál es la evolución legislativa del arbitraje? El arbitraje como tal es una figura que no necesariamente data de la última o reciente legislación en contratación del Estado. No lo es tanto así. Veamos. En el Código de Procedimientos Civiles de 1912 existía una cláusula compromisoria donde la parte que se negaba a otorgar el compromiso podía ser demandada en la jurisdicción ordinaria para otorgar el compromiso arbitral. Sí, porque ya les estoy indicando, había varios pasos o actos que se tenían que seguir, ¿cierto? Acá les estoy indicando. Cláusula compromisoria, convenio preliminar y compromiso arbitral. Ahora,
Con la vigencia del Código Civil de 1984, en las fuentes de las obligaciones se regula la cláusula compromisoria, esto es el contrato preliminar y el compromiso arbitral, que era el convenio definitivo por el que las partes se sometían expresamente a la decisión de los árbitros. ¿Sí? Pero, si bien es cierto, el Código Civil de 1984 es vigente, en este extremo, ¿no? Esto también fue regulado a nivel adjetivo en el Código Procesal Civil, ¿no? Y en el Código Procesal Civil se fusionaron ambas figuras, ¿de acuerdo? Lo que correspondía a la cláusula compromisoria, o también denominada contrato preliminar, y el compromiso arbitral. Y al fusionarse o unirse a ambas figuras, cláusula compromisoria y compromiso arbitral, es que se dio nacimiento a lo que es el convenio arbitral o vacatio legis. Acto seguido, esta es una sucesión legislativa en el tiempo, acto seguido, nace la Ley General de Arbitraje, a través del Decreto Ley 25935, que deroga la cláusula compromisoria. Luego entra en vigencia en esta Ley General de Arbitraje, la Ley General de Arbitraje a través de la Ley 26.572, la que regulaba el compromiso arbitral. Y posteriormente entra en vigencia la actual legislación de arbitraje, que es el Decreto Legislativo 1071, publicado el 28 de junio del año 2008 y vigente desde el 1 de septiembre del año 2008. Este Decreto Legislativo 1071, o Decreto Legislativo que regula el arbitraje, sí establece la existencia del convenio arbitral como tal, único, y ya no el que corresponde a cláusula compromisoria y luego de ella el compromiso arbitral. Solamente convenio arbitral. Incluso hasta la actualidad, porque esta norma que regula el arbitraje, el Decreto Legislativo 1071, es el que se encuentra vigente actualmente. Bien, entonces, sobre este particular y siguiendo en el desarrollo de lo que es el convenio arbitral, ya hemos dicho que el convenio arbitral es el acuerdo de las partes en una relación jurídica contractual o no contractual. Este convenio arbitral involucra un acto jurídico o negocio jurídico constitutivo, obligatorio para las partes y las vincula con una finalidad específica. Tiene que haber un acto jurídico constitutivo, un contrato constitutivo. El acto jurídico es un contrato. El negocio jurídico es un contrato también. La diferencia entre estos es que el negocio jurídico contrato es de orden patrimonial. Y en el derecho administrativo peruano, en lo que corresponde a las contrataciones del Estado, el negocio jurídico constitutivo o contrato que existe entre una entidad de la administración pública y un contratista, pues es netamente también de orden patrimonial, ¿verdad? Porque con la prestación que realiza el contratista a una entidad, la entidad le paga. Y el pago es una obligación, vuelvo a repetir, es una obligación esencial que tiene la entidad para con el contratista una vez que el contratista cumple con la prestación a su cargo. Este convenio arbitral es un acto bilateral, inter vivos o mortis causa, derivado de testamento, o por acto jurídico multilateral, esto es a través de estatutos de una persona jurídica o a través de relaciones jurídicas estándar u otros. Este convenio arbitral
debe constar por escrito, constancia de su contenido o de cualquier otra forma. La formalidad es importante para este tipo de supuesto. Y asimismo el convenio arbitral puede ser parte de un contrato o estar contenido en un documento independiente. En el caso en particular de las contrataciones del Estado, la cláusula de solución de controversias o cláusula de convenio arbitral forma parte, ¿verdad?, de un contrato suscrito entre un contratista y una entidad. Pero como ya veremos en adelante también, esta cláusula está investida de un principio que es el de separabilidad. Ya lo vamos a estudiar. Sobre materias arbitrables, existe un principio general. Que haya libre disponibilidad de las partes al respecto. La posibilidad de arbitrar una controversia surgida entre dos partes nace estrictamente con la condición de que haya libre disponibilidad de las partes para que esto pueda ser arbitrado. ¿De acuerdo? Siendo así, es de orden de cierta manera restrictivo, ¿cierto? No todas las controversias o todos los conflictos que surgen entre dos partes van a ser arbitrados. No es así.